Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 5 de Antropología Filosófica. Estamos trabajando a Fichte, la doctrina de la ciencia Nova Método, y en esta clase, prometo, vamos a terminar con la nota preliminar y los parágrafos que tenemos 3 y 4 para trabajar. Seguramente haremos una alusión muy rápida a los parágrafos 1 y 2, que no están dentro de la selección del texto. Recordemos que venimos de la introducción y señalamos también que hay distintas obras que están entrando en juego en esta discusión de la Nova Método, principalmente el fundamento de toda la doctrina de la ciencia de 1794 y también las introducciones, primera y segunda introducción, que van a ser de 1797, 98, o sea, paralelas a esta doctrina de la ciencia Nova Método. Lo que decíamos también de esta obra es que son las clases de Fichte, que va a dar a partir de 1796, y este texto permaneció desconocido durante mucho tiempo. De la introducción, que decíamos que es muy parecida en la temática y sobre todo en la concatenación temática a las primera y segunda introducción, a las introducciones a la doctrina de la ciencia, recuperemos un punto que nos va a permitir entender por dónde va esta nota preliminar. Y el punto es, si ustedes recuerdan, define Fichte la tarea de la filosofía como doctrina de la ciencia, entendida como doctrina de la ciencia, y define esa tarea como la justificación o la fundamentación de aquellas representaciones acompañadas del sentimiento de necesidad. Y decía, en este punto, hay dos sistemas posibles, el dogmatismo y el idealismo. El dogmatismo presupone como primer principio y como fundamento de esas representaciones una cosa en sí. El idealismo presupone un yo. Y a partir de ahí cada uno construye su sistema. Decíamos claramente Fichte se va a posicionar de uno de los dos lugares, pero en última instancia tiene que reconocer que el dogmatismo es coherente. Bueno, después vimos también que es como una etapa de la vida, del desarrollo y demás. ¿Cuál es el presupuesto ahí? Es que el presupuesto no confesado en esas introducciones de las que venimos es que la filosofía tiene que conformar un sistema. Tiene que haber un sistema. Y para que haya un sistema, tiene que haber un principio fundamental. Esa es la discusión que está por detrás o por debajo o a la superficie, como quieran, en la nota preliminar. En la nota preliminar, Fichte comienza con dos objeciones. Esas dos objeciones se dirigen al primer principio y por ende al sistema. Y son lo que podríamos decir dos objeciones de corte escéptico, propias del escepticismo. Este comienzo es muy similar a otra obra de Fichte de 1794 que precede al fundamento, que lo precede incluso como una suerte de programa a desarrollar, que se titula Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. También en esa obra Fichte parte de las objeciones escépticas, y el escepticismo juega un rol fundamental, incluso en otra obra que también mencionamos de los escritos tempranos, la reseña de Nesidemo, porque justamente ahí Fichte va a discutir con Jules, que encarna, que es el que escribe, digamos así,
detrás del escéptico Enesidemo contra la filosofía kantiana. Y entonces tratando de recuperar a la filosofía kantiana con Reinhold o a pesar de Reinhold. Dentro de la discusión kantiana, obviamente. ¿Qué es lo que plantea el escepticismo? En este caso, volviendo al texto de la Nova Método, que no hay sistema, sino solo un agregado de proposiciones contingentes, o que no hay demostración, porque toda demostración, esto ya lo habíamos analizado, supone algo indemostrado. Y claro, la respuesta de Fichte es sí, hay sistema. Vamos a ver cómo se concatenan las piezas de ese sistema de manera necesaria, pero esta necesidad no es una necesidad mecánica, digamos, propia del dogmatismo, sino que es una necesidad trascendental. Eso también lo señalamos la vez pasada. Y es cierto que hay algo primero y que no es demostrable y por eso es primero. Entonces, que también lo analizamos la vez pasada respecto del primer principio. Si no, no sería primero. Y acá menciona al profesor Beck. Beck, junto con Reinhold, ya mencionado, son dos de los expositores autorizados por el mismo Kant, de alguna manera, como, no sé si cómo llamarles, si divulgadores o presentadores, de alguna manera, del kantismo. Se publican en esta época muchos libros sobre Kant, y en este caso Beck propone no un primer principio, lo que Fichte llamaría un Grundsatz en la doctrina de la ciencia del 94, sino un postulado, ¿no? Y tomando el significado postulado de la crítica a la razón práctica de Kant. Pero Fichte dice que no son lo mismo, porque postulado implicaría una suerte de deducción analítica, mientras que él lo que está proponiendo es un progreso sintético. Entonces, no son lo mismo análisis y síntesis, sino que ciertamente ese postulado se tiene que fundar, y acá viene la diferencia fundamental con Reinhold, en una acción originaria. Esta traducción de acción originaria es la traducción de Tathandlung, que es propiamente una palabra inventada por Fichte, cuya traducción literal sería acción-hecho, y que fundamentalmente se opone a otra palabra, la que emplea Reinhold como el primer principio, que es Tatsache, ¿no? Es decir, los hechos, el hecho o los hechos de la conciencia que se dan, que se analizan, que se deducen. Para Fichte, ese primer principio no puede ser un contenido encontrado en la conciencia, sino que tiene que ser un contenido producido, como ya enfatizamos la vez pasada, por la conciencia misma. Y ese actuar, esa acción originaria, esa Tathandlung, se encuentra, uno la puede encontrar solamente con observar el actuar interno del yo, el pensar a sí mismo, el ver y ver el cómo de ese ver que también señalábamos la vez pasada. Bien. Un paréntesis acá. Para Fichte, análisis y síntesis son procedimientos inescindibles. No hay análisis sin síntesis, ni síntesis sin análisis. El punto que está en juego acá es si con la mera descomposición analítica de algo es posible hallar la unidad. Claramente no, pero tampoco con la mera recomposición, ¿no? Es decir, la unidad se tiene que poner a sí misma.
no se da ni por descomposición ni por recomposición. Y ese acto primero, originario, autogenerador, ¿no? De Tathandlung, de ponerse a sí mismo, es un acto sintético, ¿sí? No un acto analítico. En ese sentido, se está dando acá una profunda discusión con los otros kantianos que mencionamos. Bien, entonces, retomando esta exhortación a pensarse a sí mismo que comentábamos la clase pasada, tenemos una distinción que traza Fichte, ¿no? Entre, por un lado, el pensarse a sí mismo y por otro, el pensar un objeto. Pensarse a sí mismo implica una unidad, una equiparación entre lo pensante y lo pensado. Es la actividad que regresa sobre sí, es el yo soy porque me pongo, ¿no? Yo me pongo. Es la coincidencia además entre ponente, el yo ponente y el yo puesto. Por otro lado, pensar un objeto es pensar un contenido de la conciencia, ¿no? Lo que rechazaba de Reinhold, el Tatsaje. Pensar un objeto es perderse en la contemplación de un objeto. Hay claramente una distinción entre lo pensante o el pensante y lo pensado. Y entonces hay una suerte también de actividad proyectada hacia afuera. En ambos casos hay actividad. En ambos casos hay un yo. La diferencia es la diferencia entre, que también señalábamos, entre lo fundante y lo fundado. La autoconciencia funda la conciencia, entendida como conciencia de o conciencia orientada a un objeto. No puede haber conciencia de sin autoconciencia. Y como decíamos recién, no se obtiene la autoconciencia a partir ni del análisis ni de la recomposición de la conciencia de la conciencia de objetos. Entonces, no podemos ser conscientes de objetos sin ser autoconscientes y por ende sin ser primordialmente, originariamente, nosotros mismos objetos para nosotros mismos, ¿no? Ahí está el carácter fundante de la autoconciencia. Acá se presenta un problema, y el problema también tiene un tono escéptico. El tono viene por esta cuestión de la regresión al infinito, ¿no? La objeción viene por el lado de la regresión al infinito, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, una conciencia de supone una conciencia de la conciencia de, que supone una conciencia de la conciencia de, y así sucesivamente, sin un término último o primero. Lo que dice Fichte, esto es un sofisma, porque de ser así, no hay conciencia en realidad. Si cada instancia requiere de una instancia anterior o ulterior, digo anterior en el sentido fundante, ulterior en el sentido del descubrimiento, ¿no? Si cada instancia requiere una instancia de anterior ulterior de fundamentación y así al infinito, nunca se va a lograr la unidad. Entonces el escéptico, claro, ahí justamente es donde presenta su objeción. Pero en realidad tampoco va a haber conciencia. Porque si no hay unificación, hay una mera multiplicidad caótica que no podría dar cuenta de sí misma de ninguna manera y que en última instancia, ¿no? Esto ya es una discusión fuera de este texto, más propia de lo que señalábamos la reseña del Enesidemo, por ejemplo, en última instancia va a haber
como no hay posibilidad de unificar la conciencia, la unificación, o sea, la soberanía, va a venir del lado de la cosa en sí. Y por lo tanto, el escepticismo termina siendo una forma de dogmatismo. Entonces, la respuesta de Fichte a esta objeción es que hay una conciencia inmediata. ¿Sí? Hay una conciencia originaria inmediata que es al mismo tiempo sujeto y objeto. Un yo actuante que es inmediatamente consciente de su actuar. Y entonces acá tenemos la identidad entre el yo ponente y el yo puesto, ¿no? Estamos en la página 15 abajo, pasaje muy importante. Una identidad absoluta que hace posible todo pensar, de la cual se va a deducir la representación y por ende el mundo. Y esta identidad absoluta la encontramos, esta unidad sujeto-objeto absoluta la encontramos gracias a la intuición intelectual. Acá están todos los conceptos claves del pensamiento de Fichte. Leo un pasaje de la página 15 abajo, ¿no? El objeto de mi representación no era una parte constituyente de mi representación, sino que del yo surgía toda representación. Era una identidad del opuesto y del ponente. Esta identidad es absoluta y solo ella hace posible todo representar. El yo se pone absolutamente, esto es sin ninguna mediación. Claro, porque acá una mediación sería deudora de algo y entonces no sería primero, no sería originario, etc. Es al mismo tiempo sujeto y objeto. Y esto es interesantísimo. O sea, claro, si puede tomarse a sí mismo como objeto, si puede ponerse a sí mismo como objeto, se pone a sí mismo como sujeto y en gran, digamos, en un nivel de identidad muy profundo, muy inmediato. Y esa es la acción originaria. Esa es la acción originaria. Solo por el ponerse a sí mismo llega a ser el yo. Esto que decíamos, no es deudor de ningún ser, de ninguna cosa en sí, de algo que esté por encima, que lo esté constituyendo. No es previamente ya sustancia, sino que ponerse a sí mismo como ponente es su esencia. Es decir, esa es su actividad, ponerse a sí mismo. Es uno y lo mismo. Consiguientemente es consciente de sí de manera inmediata. Y acá viene la aclaración de la intuición intelectual, que como dice Fichte no tiene nada que ver con Kant, con el sentido kantiano. Claro, en Kant una intuición intelectual sería una facultad imposible porque estaría mezclando potestades de la sensibilidad con potestades del entendimiento. Y eso en todo caso sería para un ser superior al ser humano o al ser racional finito. Pero Fichte dice, no es eso. Por supuesto que rechaza también ese sentido. Kant, lo más cerca que estuvo de este sentido de la intuición intelectual es justamente en la percepción trascendental. Ahí mismo, ¿no? Cuando tiene que unificar todos esos yo pienso que acompañan las representaciones, ahí es donde está ese yo primero, último, que se pone a sí mismo, que funda la unidad y que por eso entonces no admite una regresión al infinito, ni tampoco esta paradoja que se daba en Kant de el no conocerse a sí mismo más que como un fenómeno. ¿Cómo el yo no se va a conocer a sí mismo? Si justamente es esa unidad inmediata, fundante, sujeto-objeto, que siendo unidad se puede desdoblar al pensarse y volverse sujeto a sí mismo y objeto a sí mismo, digamos. Por lo tanto, si alguna aproximación hubo, es justamente en ese punto. Asterisco acá, nota al pie, las famosas notas al pie,
Este tema aparece muy fuertemente en la segunda introducción, en el apartado 6, donde Fichte discute con todos los kantianos y les dice, miren, ustedes pretenden la unidad, o sea, discute con los kantianos, indirectamente está discutiendo cuál es la interpretación de Kant o lo que él directamente llama el kantismo bien entendido. ¿Y cuál es el punto ahí? No van a lograr la unidad por el ensamble de partes. La unidad tiene que fundarse a sí misma. Y eso Kant estuvo al borde, digamos, de reconocerlo y de afirmarlo en la percepción trascendental. Bien, y en este punto se abre lo que Fichte dice un problema, una cuestión, que es cómo pensar el yo. Por un lado se puede pensar el yo como actividad, ¿no? Y está claro que este es el sentido más fuerte en el que está pensando Fichte el yo. Y que además actividad es una palabra interesantísima porque permite conectar todo, ¿no? Permite conectar desde la acción originaria, que es actividad, ¿no? De autoproducción, hasta la situación más pasiva en la que pudiéramos imaginar que se encuentre el yo, dejándose afectar, ¿no? Es decir, tener sentimientos a partir de los objetos que le son dados. Pero entonces, podemos pensarlo como actividad o como reposo, ¿no? Esa sería la otra posibilidad. Como actividad, el yo es el actuante, es el sujeto, es el poner, es el intuir. Y en reposo, claro, es la contracara necesaria de esta autoposición. Es entonces lo fijo, lo actuado, el objeto, lo puesto o el producto a partir del cual se construye el concepto, digamos. Y concepto significa eso, actividad en reposo. Es decir, actividad que no está activa, actividad pasiva, digamos, sería. Y entonces acá, en este caso, en el caso del reposo, el pensar escinde, separa sujeto y objeto. Ambas, en realidad, son dos formas de actividad. Están vinculadas, son opuestas, pero están vinculadas. Y esto forma parte de la dinámica misma del yo. Lo cual es absolutamente importante para después entender cómo se articulan y unifican de manera muy entramada, permítanme la palabra, tanto la práctica como la teoría, ¿no? Que era el asunto que tenía que resolver esta nueva método. Bueno, acá tenemos una parte que dejamos afuera, ¿no? El parágrafo 1, pese a que usaba este pese a que criticaba la palabra postulado, termina usando la palabra postulado. Lo que hace el parágrafo 1 es partir justamente del primer principio, pero remitirlo inmediatamente al segundo principio, ¿no? Y va mostrando simultáneamente cómo juegan yo y no yo, yo y no yo. Y en realidad, muchas de las afirmaciones que encontrarían en este primer parágrafo, ya están dichas en la nota preliminar. Lo importante, en realidad, de ese primer parágrafo es cómo él modifica el método respecto del fundamento de 1794. De hecho, ese es el desafío, ¿no? Comparar esta exposición con la exposición del 94 y mostrar en esta exposición en realidad que los principios yo y no yo son en cierta medida inescindibles. Eso va a ser en el parágrafo 1. En el parágrafo 2 va a mostrar lo mismo, pero ya jugando con el tercero de los principios, con la reciprocidad. Yo y no yo también son
inescindibles. Y como verán, cada parágrafo empieza con unas cursivas que es como un resumen que hace Fichte de la clase anterior. En el caso del segundo, bueno, presenta unos añadidos como explicación y de nuevo vuelve al paralelismo con el texto de 1794, ¿no? Que ahí es donde tendría sentido detenernos en la complejidad de estos textos si hiciéramos un análisis comparativo entre esta exposición, estos dos parágrafos 1 y 2, y los tres primeros parágrafos del fundamento de 1794, donde ahí, claro, veríamos cómo una exposición y otra se pueden comparar o concatenar o ver todas las diferencias. Nosotros pasamos ahora directamente a el parágrafo 3. Y, como les decía, el parágrafo 3 empieza con una síntesis de todo lo anterior. Solo eso, y el parágrafo 4 también. Otra síntesis y prosigue, ¿no? Los dos. Es un resumen entonces de lo que venía diciendo. Y acá se conecta un poco con lo que nosotros veníamos marcando, ¿no? De este doble sentido de la actividad. Fichte juega todo el tiempo, ¿no? Con la doble cara, ¿no? De la actividad, con dos actividades que son en realidad una y la misma. En este caso le llama la actividad real y la actividad ideal. ¿Y a qué le llama cada una? Bueno, ese es el punto. Sobre todo porque son términos como muy usuales. Lo importante es que son inseparables, que están condicionadas y determinadas recíprocamente, es decir, que toda actividad real supone una actividad ideal y toda actividad ideal supone una actividad real. ¿Qué es la actividad real? Bueno, es el actuar. Es el actuar. El actuar en el sentido práctico, ¿no? De encontrarse con las cosas, ¿sí? No sé, llamémosle vida cotidiana o vida no cotidiana, podríamos llamar usando terminología del siglo XX, pero el actuar, limitarse, ¿no? Ver, ¿no? Interactuar con cosas, interactuar con personas, y ese actuar implica un reconocimiento fáctico, digamos así, de los límites de ese actuar. Si yo creo que puedo atravesar la pared, me voy a golpear contra la pared. Si creo que puedo cortar la mesa con la mano, me voy a romper la mano. Ahí están los límites fácticos del actuar. ¿Qué es la actividad ideal? La actividad ideal es el pensamiento sobre la realidad, ¿no? La actividad ideal es la reproducción, digamos así, conciencial del actuar real. No puede haber actividad real o actuar real sin una actividad ideal. Es decir, no hay actividad práctica sin conciencia, digamos así, de esa actividad práctica. Estas dos actividades, la actividad real y la actividad ideal, forman parte de un actuar primero, que acá aparece con un nombre que es muy importante, no aparecía en el 94 este nombre, que es la libertad. En este acto de la libertad deviene el yo mismo objeto, surge una conciencia efectiva. Todo lo que deba ser objeto en general de la misma conciencia tiene que vincularse con este primer punto, es decir, el punto soberano de este sistema, de este yo que se pone a sí mismo, es la libertad, entendida en la lógica rusoniano-kantiana, digamos así, pero en este caso fichtiana sobre todo, de autodeterminación. Libertad es autodeterminación, del cual se sigue la conciencia afectiva, todo lo demás. Esto es lo primero. Claro, hay un punto acá, un detalle. La autoconciencia, nosotros veníamos analizando la conciencia de
y la autoconciencia. El yo ponente, ¿por qué se pone a sí mismo? ¿Se funda en algo? Si se funda en algo, ese es el acto de libertad fundante. Es un acto de autodeterminación, ¿no? Y entonces, su autoconciencia es la expresión de su autodeterminación. El pensamiento es un resultado, digamos, de una voluntad que se afirma a sí misma. Por eso para Fichte, insistimos en esto, no hay una separación fuerte entre teoría y práctica, ¿no? Es decir, el pensar, el conocer objetos, se funda en una autoconciencia, esa autoconciencia se funda en un acto de libertad, que es un acto de voluntad, que es un acto de afirmarse a sí mismo, autodeterminarse. Entonces, ahí está todo concatenado. No hay un abismo infranqueable, como decíamos la clase pasada. Bueno, de hecho, el parágrafo cuarto o 4 podría titularse como continuación de la autodeterminación, ¿no? Y en este sentido, la capacidad o actividad real práctica se condice, va de la mano, es inescindible a la capacidad de conceptos o actividad de conceptos teórica, ideal, también llamada inteligencia. Como dice Fichte al final del segundo párrafo, ambas cosas, teoría y práctica, son inseparables. No pueden pensarse una sin la otra. La identidad es, por lo tanto, el verdadero carácter del yo. Es decir, el yo es identidad entre teoría y práctica. La libertad absoluta, la autodeterminación, la actividad práctica que tiene, que puede volcarse como actividad real, tiene que producir algo intuible o real, y esto es un ser. Tiene que abandonar la indeterminación, o como le dice Fichte acá, determinabilidad, y pasar a algo determinado, ¿sí? Es decir, del conjunto de posibilidades, abanico potencialmente infinito de posibilidades, valga la redundancia, de determinación, que significa la determinabilidad, pasar a algo determinado, ¿sí? Recortar esas posibles acciones para poder efectuar una acción determinada. Y así soy realmente activo, ¿no? Y tengo junto con la actividad real una actividad ideal. A partir del esbozo de un concepto de fin, ¿no? Es decir, establecerse un concepto de fin implica como proponerse, ¿no? Una meta, implica un hacia dónde ir, digamos así, que es lo que explica el conjunto de actividades reales que van a estar supeditadas a ese concepto de fin, ¿no? Proponerse un fin implica proponerse una cantidad de acciones efectivas a realizar. Ese fin es un recorte de la determinabilidad y la determinación lleva a una acción concreta, ¿no? Recordemos acá esta cosa, esta idea aristotélica, quien quiere el fin quiere los medios. Bueno, efectivamente, quien establece un concepto de fin establece una secuencia de acciones prácticas que van a conducir a ese concepto de fin, ¿no? Es un ir hacia adelante que termina volviendo para acá, digamos así, y que termina en una efectiva acción concreta a realizar, cuya secuencia dará el concepto de fin propuesto. Bien, acá hay una distinción muy fuerte entre yo y naturaleza, muy fuerte.
Eh, Estamos en la página 33 del texto. Claro, el yo es la libertad, es la autodeterminación, es el yo que se pone a sí mismo. En ese ponerse es doble y es uno. El tema, y en la naturaleza hay tránsito, ¿sí? Hay pasaje a la determinación, pero ese pasaje no se da a partir de la libertad. Y no hay un autoafectarse ni un autocomprenderse. Entonces, en ese sentido, la naturaleza es como un modelo no consciente, como diría Schelling, inconsciente, que funciona por analogía al yo, o sea, la libertad, pero que no puede dar cuenta de todo ese proceso. ¿No? No puede dar cuenta de todo ese proceso, algo similar a lo que también decíamos con Scheller, ¿no? Es decir, solo el yo en este caso puede dar cuenta de la sujeto objetividad, ¿no? Puede volverse sujeto y objeto, que se unifica a sí mismo, que permite unificar lo múltiple, lo dado, y que al mismo tiempo permite, sin que se pierda la unidad, transitar, digamos, o analizar eso uno a través de sus múltiples componentes. Por lo tanto, la libertad va a ser el carácter fundante, digamos así, de la inteligencia. Lo que está a la base de la actividad real ideal, ¿no? Y acá aparece un punto que es muy interesante, una metáfora que usa Fichte que es muy interesante, a partir de una observación, digamos así, ¿no? La observación es que todos los sistemas filosóficos se equivocaron al concebir al yo como un espejo, ¿no? Es decir, al yo como una suerte de ver mitad, ¿no? El ver, el ojo que ve mira hacia, está ese otro lado, digamos así, ese hacia del ver, que sería el mundo. Y el ojo lo que hace es reflejar eso que ve, ¿no? Espejarlo. La idea de la adecuación entre la cosa, ¿no? La representación y la cosa, o el intelecto y el mundo, digamos así. Pero ese espejo, y ahí es donde se han equivocado todos, dice Fichte, tiene una particularidad. Ese ojo no se ve a sí mismo. O no, los filósofos no han visto que ese ojo se ve a sí mismo. Y en el verse ve también su ver, ¿no? Es decir, ese ojo tiene una particularidad, ese yo tiene una particularidad, ve y se ve en el ver. Esto es lo particularísimo, digamos así, del yo. No es un simple espejo y no necesita un espejo para espejarse, porque eso lo que haría es un juego infinito, una suerte de regresión al infinito. Y es un espejo, en todo caso, dice Fichte, que se ve a sí mismo. Es un ojo que se ve a sí mismo, que se refleja a sí mismo y que se reconoce en la imagen, ¿no? Es decir, esa imagen es el yo mismo que se ve, pero entonces no es la referencia a una cosa, ¿no? Esta paradoja de solo me puedo conocer como me aparezco, como fenómeno. Claro, pero soy yo. No, no es una cosa en sí que está justificando ese aparecer. Esa imagen es, lamentablemente digo, muy conocida. Esa imagen, además que no es sensible, sino que es intelectual, ¿no? Es decir, es una imagen que en realidad lo que hace es mostrar el propio ver. Pero entonces hay un desdoblamiento
pero siempre bajo una autocaptación en unidad. ¿Sí? Ese desdoblamiento es interno a la autocaptación del propio ver unificadamente, y no un regreso al infinito, como veníamos diciendo, que Fichte se separa justamente con todo esto de la objeción escéptica. A partir de la página 35, esto del algo igual X, lo que tenemos es como si estuviéramos en la clase de Fichte, ¿no? Es toda una problematización sobre lo que ya viene tratando. Es decir, no es que aparece algo nuevo, sino que sobre lo que vine diciendo hasta ahora va a problematizar y profundizar más. Entonces aparece todo este juego de recapitulaciones, ¿no? De punto 1, punto 2, A, B y ese tipo de cuestiones. Voy a tratar de sintéticamente reconstruir el sentido de la argumentación. Entonces, hasta ahora, dice Fichte, solo tenemos un estado de la inteligencia. Bueno, ¿qué es algo? Pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué es algo? En ese caso, cuando surge la pregunta, ¿qué es algo? La actividad ideal, recuerden, la representación, o el pensar en general, se detiene. Se vuelve pasiva, contemplativa. Se aboca a algo que la detiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Del abanico de posibilidades de determinación, ese es el concepto de determinabilidad, toma una determinación. Y justamente el algo es una determinación, se recorta, ¿no? Hay un hecho determinado, una acción determinada. ¿Esto qué significa? Que el plano de lo determinable, el amplio abanico de lo determinable, se recorta, se elige, ¿sí? ¿Y por qué se elige? Por libertad absoluta. Y se detiene en algo, ¿sí? En una acción determinada, lo que muestra es que hay una primacía práctica en todo esto. Ese es el punto A. El punto B habla de la acción elegida igual X. Esa acción elegida igual X es una acción dentro de las infinitas, potencialmente infinitas o muchísimas, digamos así, indeterminada cantidad de acciones posibles. Hay una que es elegida y entonces en este punto la libertad se vuelve atada, ¿no? Se vuelve vinculada, se vuelve conectada a un punto específico. Atarse significa eso, significa vincularse o detenerse, ¿no? Y surge de ese detenerse una acción determinada. Esa acción determinada es una parte de lo determinable y por ende, en tanto parte, es un quantum, ¿no? Es una cantidad. Y al mismo tiempo, lo que ata puede ser divisible, ¿no? A se puede dividir en distintos puntos y demás. Esos puntos están relacionados. ¿Y por qué se detiene la autoactividad? ¿Por qué se ata a algo la autoactividad? Porque encuentra una resistencia, un obstáculo, ¿sí? Algo que se le pone enfrente y lo inhibe la libre expresión de la autoactividad. Ese inhibir o ese resistir o ese obstaculizar no es un anular, no aniquila la actividad, sino que la modifica. ¿Y la modifica en qué sentido? La modifica en el sentido de que se va a orientar a ese algo que se le presenta. Y eso es el objeto. Entonces, siempre hay actividad. Cuando se da el obstáculo es porque esa actividad libre absolutamente se ata o se vincula o se contiene o se detiene a ese objeto que se le presenta como obstáculo.
Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta autoactividad? Punto B, que la misma libertad que partía de una autoafección inmediata, veníamos hablando de la intuición intelectual, encuentra mediante los obstáculos una serie de afecciones, estos son los sentimientos para Fichte, que están refiriendo a algo exterior, y esas afecciones en última instancia son siempre autoafecciones, es decir, están afectando a la misma actividad que también se autoafecta de manera inmediata. Y de esta manera, entonces, en el obstáculo, es decir, en los objetos de conocimientos que se presentan, ¿sí?, el yo también se afecta a través de ellos y se afecta a sí mismo. Y ve en ese afectarse, en esos niveles del afectarse, su propio actuar. El yo se ve en el actuar. Entonces hay una continuidad en este esquema. Hay una continuidad a través de los obstáculos. Es decir, los obstáculos no destruyen, no cortan, no interrumpen la actividad, sino que simplemente, por decir así, la devuelven, por decir así, porque en realidad lo que hacen es que la actividad se modifique en función del conocimiento. Es decir, del objeto que se le presenta enfrente. Y a partir de esta modificación es que se puede hablar de un esquema del tiempo, ¿no? De una sucesión, un hecho y otro, uno anterior y otro posterior, y a partir de ahí se puede entonces deducir el tiempo, pero siempre hay un avance continuo de la actividad, ¿no? Es decir, no hay un salto, no hay una interrupción de la actividad, sino que el mismo obstáculo es como incorporado a la actividad, envuelto, por decirlo así, a la actividad, y no diría subsumido, pero resignificado en función de la actividad. Entonces, para usar un ejemplo que usa Fichte un poco antes, ¿no? La página 33, el ejemplo del árbol que pasa del invierno a la primavera. La libre autoactividad se encuentra con algo, pongamos que un árbol, ¿no?, en el camino, en el bosque o lo que sea, y se ata a ese algo que encuentra, lo recorta de la determinabilidad, ¿no? Y en ese punto pasa de posibles actividades a una actividad determinada, efectiva, un actuar efectivo, y entonces se decide a conocerlo, en ese caso, ¿no?, va a aplicar una serie, digamos, de acciones, se va a dejar llevar por los afectos múltiples que le va a transmitir el árbol, y se propone un concepto de fin frente a eso, ¿no? Es decir, que vamos a mejorarlo este árbol, pongamos, entonces vamos a fertilizarlo, removerle la tierra, echarle agua, podarlo si es necesario. Es decir, desarrolla toda una serie de actividades a partir de esa dialéctica, digamos así, entre actividad-obstáculo, actividad-inhibición. Y el punto acá, entonces, es que la limitación juega un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque la limitación es justamente la devolución, digamos así, de la actividad, ¿no? Es decir, no hay actividad sin limitación. No hay limitación sin actividad. Es decir, la actividad logra entenderse a sí misma porque encuentra límites. Esos límites que encuentra al mismo tiempo los reconfigura desde la propia actividad. No son límites absolutos e intransformables. Y en ese encontrarse limitada, la actividad, el yo, se vuelve consciente de sí mismo. Vuelve sobre sus propias posibilidades e incluso de sus posibilidades recorta una esfera determinada para actuar, ¿no?
Y acá entramos en el último punto de este recorte, de este obstáculo del texto, que es los errores de todos los sistemas filosóficos hasta ahora, incluso el kantiano. ¿Y cuál es el error que han cometido todos, además del que ya habíamos mencionado antes del espejo, ¿no? Es que no explican por qué hay que poner objetos. Fíjense qué contemporáneo es Fichte. ¿Cuántos filósofos contemporáneos van a decir lo mismo que dice Fichte acá? No explican por qué hay que poner objetos. O sea, suponen que el objeto está dado y puesto por sí mismo. Pero eso es dogmatismo, diría Fichte. Ponemos objetos y los ponemos como dados porque porque ponemos en realidad un actuar absoluto. Y ese actuar absoluto se limita, ¿no? Encuentra la limitación, y por eso toda acción es libertad y limitación, es yo y no yo en términos del 94, es decir, es reciprocidad o limitación recíproca entre yo y no yo. Tenemos entonces libertad y limitación, y justamente porque tenemos libertad y limitación es que somos conscientes. Y somos conscientes no porque somos una conciencia y nada más, sino que somos conscientes porque actuamos. Y en la práctica es donde se ven los límites, y los límites son los que nos llevan a reflexionar y a conocer en el sentido teórico y a transformar ulteriormente en un sentido práctico, ¿no? Entonces, esa es la clave, esa es la explicación. Los objetos los ponemos porque actuamos, porque somos libres en última instancia. Pero no podríamos ser libres si no tuviéramos limitaciones que nos devuelvan ese juego de la libertad, esa dialéctica entre actividad y obstáculo. Una libertad absoluta, sin limitación, es una actividad no consciente, digamos así. ¿Por qué? Porque no puede volver sobre sí, no se devuelve, ¿no? Es justamente la mala imagen que decíamos que hay sobre el idealismo, ¿no? Esta suerte de lo pienso y sucede. Bueno, eso no pasa y no es así para el idealismo. Lo pienso quiere decir establezco un concepto de fin y a partir de ahí tengo que hacer ese pasaje de la determinabilidad a la determinación y ver cuáles son todas las acciones efectivas que tengo que realizar para alcanzar semejante meta. Frente a esto, frente a todos los sistemas filosóficos, incluido el kantiano, que son dogmáticos porque suponen que hay una realidad dada por sí, y entonces en el fondo están pensando en una cosa en sí que la sustenta, tenemos dos tipos de dogmatismo, dice Fichte, el materialismo y el idealismo dogmático, ¿no? Materialismo que es dualista y es determinista también, y el idealismo dogmático que plantea un espíritu como sustancia en sí, digamos, del otro lado. Es decir, el idealismo que no admite límites y que no le da ese papel tan preponderante que tiene Fichte los límites, aunque es un papel secundario, pero preponderante, ¿no? Al mismo tiempo. En cambio, la doctrina de la ciencia es idealismo crítico. ¿Por qué? Porque quiere unificar yo y no yo, actividad y limitación, libertad y sujeción a algo. Y lo quiere unificar a partir de la acción recíproca, mostrando que son inseparablemente unidos, yo y no yo, y que la limitación es fundamental, pero que esa limitación no está por encima de, sino que está contenida en la libertad. Y por eso entonces el yo puro es nada, el yo puro es ese absoluto que no encuentra ninguna limitación, no es nada, porque no es nada concreto, porque no es nada limitado, porque no se puede autodeterminar, ¿no? Porque no encuentra límites. Y el no yo no es una cosa en sí, ¿no? Sino que siempre está en relación con el yo. Es la limitación, es lo que encuentra el yo, es el obstáculo, pero siempre está referido
y en última instancia interiorizado, vinculado a la propia actividad o autoactividad del yo. Bueno, hasta acá entonces rápidamente Doctrina de la Ciencia, Nova Método. La próxima clase virtual, seguiremos con el fundamento del derecho natural.